Hola, ¿se escucha? Bueno, me dejaron solo. Nada, antes de arrancar, hacer un comentario para quienes están conectados virtualmente. Hubo un inconveniente con el video de Elkin Velázquez. Nosotros lo escuchamos perfecto, pero quienes estaban conectados no. Así que al tener sus correos vamos a enviar ese video como para que todos puedan recibir el mensaje que nosotros acá en la sala sí escuchamos. Bueno, en principio, como decían, soy Diego Rusticucci, soy arquitecto, urbanista y presido la Comisión de Planeamiento de la Sociedad Central de Arquitectos y soy miembro del International Metropolitan Fellowship. Y bueno, desde hace un tiempo venimos empujando esta agenda y la verdad que es una gratificación que cada vez seamos más. Como introducción a este panel, me parece importante remarcar algunos tópicos, como por ejemplo que el crecimiento y transformación de las áreas urbanas en regiones metropolitanas continúa sin pausa bajo patrones poco sustentables. Esta situación ha puesto en evidencia las dificultades que la estructura de gestión en general viene teniendo para guiarlas para su buen desarrollo. El mundo se expande más de lo que las personas lo ocupan, es decir, de manera extensiva y poco densa, multiplicando los costos para brindar bienes y servicios que garanticen condiciones aceptables para propiciar el desarrollo con dignidad para el conjunto de la población. En ese contexto, la tipología que seguirá consolidándose será la regional metropolitana, dado que existe, entre otras cosas, una correlación directa y positiva entre productividad y población. Al respecto, cuando un aglomerado duplica su población, su PBG aumenta y es en las áreas metropolitanas donde se produce el 80% del Producto Bruto Interno Global. A esta situación, como sabemos, hoy se agrega un fuerte condicionante impuesto por la crisis climática, ya que es allí donde se producen 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin duda, necesitamos articular estos indicadores y nos obliga a avanzar hacia una aprehensión y reestructuración de los entornos metropolitanos, operando en ellos entendiéndolos como espacios regionales multifuncionales. Espacios que, como se ha dicho, trascienden la mirada sobre los aglomerados e incluyen zonas urbanas de diversas escalas, periurbanos, rurales y activos medioambientales que resulten objeto de planificación, gestión e intervención con la solidaridad y la cooperación como principios básicos. Se presenta una nueva oportunidad, dado que el contexto internacional, las fortalezas y potencialidades de nuestro país y el inminente proceso electoral para volver a poner en agenda alternativas para el desarrollo. Pensar lo metropolitano se funda en eso, la búsqueda de alternativas viables para alcanzar el desarrollo para el conjunto de la población. Un desarrollo que en este siglo XXI requiere la persecución simultánea de sustentabilidad ambiental, equidad social, productividad económica y la implementación de esquemas institucionales precisos que avancen hacia la materialización de una verdadera gobernanza. Gobierno y gobernabilidad ya no son suficientes. Debemos construir nuevos dispositivos sin prescindir, obviamente, de la política. Por el contrario, a partir de una férrea voluntad política, del amplio ecosistema que la compone, necesitamos promover esquemas donde la participación se amplíe cada vez más y se incluya o se vuelva a incluir y poner en valor el rigor técnico para llevar adelante los procesos. Este último aspecto implica explorar la institucionalidad que le dé marco a los procesos y el diseño de las políticas metropolitanas para la acción. Este es el objetivo del seminario. Por supuesto, es un asunto sumamente complejo que requiere escuchar y volver a escuchar a quienes estudian y trabajan sobre esta dimensión constantemente y también globalmente. Creo que las experiencias son fundamentales para este proceso que estamos impulsando. Por eso para mí es un honor, un privilegio poder saludar y recibir a quienes forman parte de este panel, a Mariona Thomas, a Rafael Forero, a Jordi Baquer,
a Pedro Ortiz y a Gabriel Lanfranchi. Muy buenos días a los ponentes. Espero que me estén escuchando. Van a estar habilitados cada uno a su momento. Para hacer operativo el panel, planteamos 2 preguntas disparadoras. Les pedimos que traten de abordarlas en unos 6 minutos aproximadamente. Y en primer lugar, es de acuerdo a esta experiencia, la experiencia de trabajo, la experiencia profesional que vienen llevando adelante, es a su criterio o al criterio de la institución que representan. ¿Por qué cree que es importante la institucionalidad metropolitana en este siglo XXI? Y en segundo lugar, apelando a que todos son conocedores de la realidad latinoamericana y también argentina, es cuáles son las experiencias, o a partir de esa experiencia, cuáles son sus sugerencias para todos nosotros en este proceso que estamos realizando y que pretendemos continuar. El primer expositor será Gabriel Lanfranchi, un amigo de la casa y un amigo personal. Gabriel es además quien propuso la instauración del Día Mundial Metropolitano ya hace unos años. Así que, en primer lugar, gracias, Gabriel, por haber impulsado esto. Gabriel es arquitecto, magíster en Economía Urbana y Spurs de Fellow del MIT. Actualmente se desempeña como arquitecto y urbanista en Urbaplan, Suiza, y es investigador asociado de la Universidad de Ginebra. También es el director del programa de posgrado en Urbanismo Metropolitano en la Universidad de Buenos Aires y consultor del BID y del Banco Mundial. Gabriel, ¿nos escuchás? Contribuir, como hasta ahora los escucho, ¿ustedes me escuchan a mí? Deseo un feliz día. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego, por la moderación del panel. También a Claudio por la organización y a la senadora Ávila por prestar la casa. La verdad que es muy importante que estos temas lleguen al Congreso Nacional, que sean temas de discusión para dar respuesta a estas 2 preguntas. La importancia de la institucionalidad metropolitana y sugerencias es muy amplio, así que en 6 minutos yo me voy a concentrar solamente desde el punto de vista de un gobierno nacional. Obviamente esto puede ser complementado por quienes me siguen. Aprovecho para saludar también a Jordi, a Pedro, a Mariona, a Rafael, que son grandes colegas y amigos en este panel. Primero que todo, bueno, saludar el Día Metropolitano. Fue un invento en uno de estos talleres de brainstorming, pero nunca hubiese sido posible sin el apoyo de Rafa con ONU Habitat, sin el apoyo de Metrópolis, de la AMB, sin lugar a dudas de una gran cantidad de gente que ha participado y lo sigue impulsando para que esto se convierta en una tradición. El objetivo es una de las sugerencias que preguntás, que es la importancia de juntarse, de reunirse, a trabajar de manera mancomunada. Esto es muy común en algunas ciudades del mundo. Barcelona lo hace mucho tiempo y lo hace muy bien, seguramente con críticas y con puntos de mejora, pero ya lo hace. En Buenos Aires esto no ocurre, y entonces y en pocos aglomerados argentinos, ¿no? Está el caso de Mendoza, está el caso de Rosario, y el de varias ciudades, por lo cual me parece que poder encontrar momentos y motivos para reunir a los tomadores de decisión de las áreas metropolitanas es un primer mínimo paso que hay que saber dar. Un segundo punto sobre el cual quería llamar la atención, y también que me habían pedido que comente, fue el trabajo de la Declaración de Barcelona, que tuvo lugar el 8 de mayo en la AMB, con el apoyo de prácticamente todas las instituciones que figuran como organizadoras de este panel, que fue una declaración, más allá de que fue un trabajo, la síntesis de muchos años de trabajo de un montón de gente. Me parece que es importante mencionar algunos pasajes, y yo los voy a simplemente nombrar para tratar de sumar a la discusión de este seminario. En primer lugar, es la conciencia de que hay un gap global en el manejo de la gobernanza metropolitana, o sea, es un problema global. Y según estudios que hizo ONU Habitat, de la mano del equipo de Rafa Forero, sabemos que 1/3 de la población mundial vive en metrópolis
de más de 300.000 habitantes, o el 60% de la población urbana mundial. Entonces, esto realmente le da una escala, una dimensión importante. No son tantas las áreas metropolitanas, son unas 2.000 en todo el mundo, por lo menos en 2020 eran 2.000, ahora ya serán un poquito más. Pero el impacto, como dijo Diego, económico es fundamental. La OCDE ha hecho un muy buen trabajo que yo sugiero a todos los asesores del Senado ir a buscar. Es un trabajo del 2015 que se llama El siglo metropolitano, que da muy buenos argumentos económicos de por qué es importante mejorar la eficiencia de las áreas metropolitanas y demuestra cómo estas áreas, a partir de la fragmentación o la subdivisión territorial, tienden a perder entre 3 y 6 puntos del Producto Bruto Geográfico. Y cómo a partir de mecanismos de coordinación logran reducir esa pérdida a la mitad. Hay muchísimos países donde su principal área metropolitana genera entre el 30, 50, bueno, en Grecia llega al 80% del Producto Bruto Interno. Entonces se pueden imaginar que esas pequeñas eficiencias representan a veces 1 o 2 puntos del PBI. Y los países crecen un 1 o 2 o 3 puntos por ciento anuales, dependiendo de la economía de los países, pero es un ahorro y un tema de eficiencia muy importante. En el MIT trabajamos los temas de los gaps, de los huecos, podríamos llamar, de los vacíos de información, los vacíos jurídicos, los vacíos de incentivos muchas veces o de instrumentos. Todos estos temas necesitan, como bien dice esta declaración de Barcelona, de políticas, de mecanismos de financiamiento, de instrumentos específicos. Yo estoy ahora basado en Suiza y que acá, por ejemplo, en la ciudad de Lausanne, donde estoy hoy, o en la ciudad de Ginebra, donde trabajo, las dos ciudades tienen mecanismos metropolitanos instaurados a partir de una ley del año 2000 que promueve el trabajo mancomunado de municipios o de cantones, que son acá las provincias, para el desarrollo de proyectos de grandes proyectos de infraestructura. O sea, un proyecto de infraestructura que atraviesa más de un municipio puede recibir hasta el 50% de fondos nacionales en la medida que exista un plan, primero que exista la generación de este mecanismo, de esta institucionalización metropolitana. A veces es una carta, a veces es un acuerdo entre los municipios, no necesariamente un ente en sí mismo, pero que tiene aparejado un plan de inversión común y compromisos de inversión de los municipios o de los cantones. Acá en Lausanne, por ejemplo, se está usando para el financiamiento del metro, una nueva línea de metro. En Ginebra se está haciendo de una manera mucho más holística, porque aparte es un área metropolitana internacional, que abarca 7 municipalidades de Francia, y se está haciendo para la definición de una carta que define objetivos e indicadores en relación a la transición ecológica, con lo cual orienta la política pública. La declaración habla de la importancia, voy a ser breve porque es larga, pero habla de la importancia de la coordinación vertical y horizontal, entendiendo por coordinación vertical la relación nación, provincia, municipio, o nación, estado, municipio, cada país es diferente, pero también habla de la coordinación horizontal, que es entre municipios de una misma región metropolitana. Y luego en otros pasajes habla de la importancia de la coordinación intersectorial. Estamos acostumbrados a mirar los presupuestos, ¿no?, que cada sector maneja. Esto es muy común, se está por votar el presupuesto en pocos días en nuestro país, en varios países del mundo. Entonces lo importante es tener esa mirada transversal. Y para eso, otra sugerencia es la planificación matricial. Poder entender, comprender cuáles son los 3, 4, 5 temas que atraviesan esos sectores y a partir de ello generar matrices de seguimiento que involucra a las distintas columnas que podríamos decir tienen que ver con infraestructura, movilidad, vivienda, y ustedes pueden agregar las columnas que crean para cada caso. Este juego de lectura transversal o vertical nos permite identificar acciones específicas para cada línea y indicadores asociados. En el caso de Ginebra, por ejemplo, también se asoció a esto presupuesto, que es el punto que queda. Gabriel, si no, ¿me escuchás? Te pido por favor que
vaya cerrando en un minuto. Perfecto. Entonces, no hay problema. La declaración, invito a que la busquen, que la vean o que la puedan compartir. La podemos compartir entre los asistentes de la reunión de hoy. Tiene un corolario muy interesante, que es que el 9 de junio se realizó en Nairobi el evento donde se presentó esta declaración y hubieron 9 países que terminaron llevándola, y esto llevó al primer reconocimiento de UN Habitat en 50 años a la importancia de las áreas metropolitanas para lograr los objetivos de desarrollo sustentable. Es una construcción lenta, son varios años que nos vemos las caras algunos que estamos empujando esta temática, pero los pasos avanzan, y yo quiero proponer a quienes están presentes hoy por el Poder Ejecutivo Nacional que tengan en cuenta la importancia de generar estos instrumentos que incentivan a la solidaridad y a la cooperación, tal como lo dijo Diego. Sin esos instrumentos es difícil que ello ocurra. Y con esto saludo y agradezco muchísimo la invitación, y saludo a quienes van a seguir con el seminario. Gracias, Gabriel. Sabemos que estás corto de tiempo, así que nada, muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora con Jordi Baquer. Jordi, ¿me escuchás? Perfectamente. Jordi es el secretario general de Metrópolis, la Asociación Mundial de Áreas Metropolitanas, que agrupa a más de 150 metrópolis de todo el mundo. Para quienes se suman a la transmisión, recuerdo que las exposiciones están basadas en 2 preguntas bases. Una, al criterio del expositor o de la institución que representa, por qué es importante la institucionalidad metropolitana en el siglo XXI, y de acuerdo a su experiencia, qué sugerencias daría para avanzar hacia la institucionalización de las áreas metropolitanas argentinas. Jordi, te pido si podemos atenernos a los 6 minutos con la exposición. Gracias. A vosotros por la invitación y buenos días a todo el mundo. Bueno, una manera que yo siempre suelo explicar la importancia de una visión nacional de Estado de la cuestión metropolitana es la famosa foto de satélite, ¿no? Cómo se ve la Tierra desde un satélite por la noche. No se ve la Argentina de color rojo, Chile de color amarillo, Bolivia de color verde, etcétera, como los mapas que siempre hemos visto, sino que se ve una constelación de puntos luminosos que son básicamente los que llegan a esa altura, las áreas metropolitanas. Y si el mundo va así, si el mundo es así, visto desde el satélite, y en buena medida lo es, la pregunta es, ¿qué está haciendo esta nación para situarse en este mapa? ¿Qué está haciendo esta octava nación del mundo, en este caso Argentina, en superficie, para figurar en el mapa de estas constelaciones? La institucionalidad es una de las respuestas, no es la única, pero la institucionalidad ofrece una serie de elementos importantes. El primero es, obviamente, minimizar los efectos negativos de la división horizontal, de la división vertical, digamos, entre provincias, Estado y realidad metropolitana, y evidentemente tiene las ventajas propias de cualquier cooperación multilateral: reducir los costes del acuerdo, de la cooperación, unos beneficios para todos los participantes, para todos los municipios, distribuidos en el tiempo, y el generar este interés común. Bueno, yo esto, que son un poco las obvias, me gustaría solo añadir 3. La primera es que ya no se puede gobernar una realidad urbana como si ésta estuviese desconectada del planeta en general y sobre todo del entorno geográfico inmediato en particular. Las condiciones del cambio climático, crisis hídricas, cuestiones de residuos ecológicas varias, hacen que solo se pueda pensar el territorio urbano en esta escala metropolitana, entendiendo exactamente lo que pasa en sus inmediaciones. La segunda es que la institucionalidad metropolitana crea un tejido conectivo. Un tejido conectivo que tiene que ver con profesionales que se dedican a pensar a escala metropolitana, en servicios compartidos, en datos, ¿no? Estas estructuras metropolitanas generan datos a escala metropolitana. De repente este tejido conectivo se convierte en un activo enorme a la hora de pensar y actuar sobre ese espacio metropolitano. Y otra tercera, que no me parece tan obvia, pero que me parece también importante traerla a colación, es la rendición de cuentas. Porque si sabemos que la vida sucede en buena medida a escala metropolitana, para rendir cuentas a la ciudadanía siempre nos vamos a encontrar con la barrera de, bueno, es que nosotros, que somos municipio, no podemos actuar a esta escala.
porque aquí se me acaba la competencia, allí, etcétera. Y la ciudadanía se encuentra muchas veces con una barrera de rendición de cuentas. No puede pedirle explicaciones a nadie porque no hay una gobernanza en el ámbito que toca, en el ámbito que es el que realmente comprende la vida de esta área metropolitana, de esta ciudad, que es algo más que un municipio. Pues bien, estas tres razones, digamos, añadidas a las más típicas, las más clásicas razones para la cooperación, me parecen importantes. Ustedes no sé si recordarán, en 2005 y hace unos años hubo más de 1000 muertos en inundaciones en Bombay. Y en esa ciudad, como muchas ciudades después de una gran desgracia, pues se creó una comisión para el estudio de lo que había pasado, ¿no? Es una lectura interesante ver este ejercicio a posteriori. Una de las grandes cosas que salen es las disfunciones de gobernanza metropolitana. Cómo esto hizo a Bombay mucho más frágil delante de unas lluvias torrenciales, ¿no? Por lo tanto, como última razón, la resiliencia de estas áreas metropolitanas en un escenario de cada vez mayores retos, sobre todo climáticos, requiere esta institucionalidad que permita evitar estas disfunciones. Bien, la segunda pregunta era sobre algo más específico, y es ¿qué consejos tendría yo para avanzar en la institucionalidad de las áreas metropolitanas argentinas? Bueno, consejos obviamente no tengo ninguno, no conozco la República Argentina lo suficientemente bien y no me atrevería. Lo que sí que quería comentar es lugares a los que mirar. Sitios a los que parece interesante, desde mi punto de vista, mirar en este momento quien esté pensando en Argentina, y no solo en Argentina, en esta cuestión. Obviamente, a mí me parece muy interesante ver su vecino inmediato, Brasil, no solo o no tanto el estatuto de la metrópolis, que fue el marco del que se dotaron en 2005, sino sobre todo las vicisitudes de su desarrollo. Cómo luego, lo difícil que luego ha sido poderlo desarrollar, porque hay que aprender no solo de las leyes, cómo están sobre papel, sino cómo luego se pueden llegar a desarrollar. Otro sitio que me parece interesante mirar en este momento es otra realidad federal latinoamericana. En México está trabajando en el Congreso una comisión de zonas metropolitanas, de zonas metropolitanas que está trabajando, por un lado, una reforma constitucional, ¿no? Una reforma que lo que haga es que la coordinación en materia metropolitana se convierta en una obligación para los 3 niveles de gobierno, municipal, federal y nacional. Y todos esos trabajos me parecen de sumo interés para un debate como en la Argentina. Evidentemente, creo que también hay que mirar otros procesos ya existentes, ya consolidados, en Francia, en Italia, en Polonia, por decir algunos que son muy de abajo arriba, o otros que lo son menos, como el de Alemania. Y fíjense, y acabo aquí, no solo en las estructuras institucionales, en los debates legales, sino, y a mí me parece muy importante para todos los procesos metropolitanos, y esto imagino que Mariona Tomás, mi compatriota, va a hablar de ello también, ¿cuáles son los incentivos que vienen con estas institucionalidades, con estas leyes, con estos marcos normativos? Porque, como explicaba muy bien Gabriel Lanfranchi, ¿no?, en el caso de Lausana o de Ginebra, sin unos incentivos claros a la coordinación y al trabajo conjunto que hagan que claramente se pueda avanzar en materias de interés clarísimo para la ciudadanía, lo más fácil, por más que haya una ley, por más que haya una institucionalidad, es bloquear. Por lo tanto, fíjense ustedes en estos marcos legales, pero fíjense también en los incentivos que vienen con ellos, y en la mayoría de casos de éxito, por ejemplo el francés, los incentivos están ahí muy claros a nivel de financiación, etcétera, etcétera. Lo dejo aquí, esperando que haya sido útil, no darles una receta, pero sí lugares a los que mirar. Muy útil, Jordi, muchísimas gracias. Continuamos rápido con Rafa Forero. ¿Estás? ¿Me escuchás? Hola Diego, sí, te escucho perfecto. Bienvenido. Bueno, Rafa es especialista en Estado, políticas públicas y desarrollo. Se desempeña como experto en metrópolis, gobernanza y política en ONU Habitat, y actualmente es parte de la sección de política, legislación y gobernanza, donde lidera el portafolio global en gestión metropolitana. Bienvenido, Rafa.
Muchas gracias, Diego. Felicitaciones de nuevo a la Sociedad Central de Arquitectos, al Senado por organizar este evento tan importante y sobre todo por darle continuidad, ¿no? Como decía Gabriel, a estos diálogos que se han realizado hace ya varios años y que desde ONU Hábitat hemos estado y seguimos muy dispuestos de ayudar y de acompañar, como también lo mencionaba Elkin al comienzo en su video. Yo voy a abordar la primera pregunta de por qué es importante una institucionalidad metropolitana desde dos perspectivas o desde dos escalas, ¿no? Hablando de lo metropolitano siempre hablamos de escalas, pero yo quisiera hablar de dos escalas que no son metropolitanas, la global y la muy local, ¿no? Creo que Jordi y Gabriel ya dieron unos datos, unas tendencias, unas pinceladas muy interesantes de la global, de la internacional, de qué está pasando, por qué las áreas metropolitanas tienen que responder un poco a esos retos y a esas tendencias globales. Entonces empiezo por la local. Y visto puramente desde la gestión, y desde la política pública, desde la gestión pública y de la política pública, yo creo que la diferencia entre un área metropolitana que está institucionalizada y otra no, es que la institucionalizada en la mayor parte de las veces responde de forma más eficiente, ¿no? Cuando tú institucionalizas, otorgas un marco de actuación que en las más institucionalizadas y en las más formales, incluso esos marcos de actuación tienen fuerza de ley, en otros es un poco menos vinculante, en otros es totalmente voluntario, pero siempre hay un marco de actuación, ¿no? Que ordena la gestión del territorio, que la instrumentaliza, permite reglamentar, instrumentalizar esa gestión e irla poco a poco evolucionando hasta volverla cada vez más vinculante, más formal, ¿no? Pero además todo esto lo hace con un enfoque en la mayor parte de los casos también que hemos analizado desde ONU Hábitat en el estudio permanente del estado global de las áreas metropolitanas que ya hace 5 años venimos actualizando, es que esta institucionalización siempre otorga ese marco y actúa en un mediano y en un largo plazo. Y eso sí es totalmente distinto y es un valor agregado frente a la gestión puramente municipal, ¿no? Siempre escucho y siempre escuchamos en los eventos, en los retos que nos presentan las ciudades. Uno de los retos es el reto político, ¿no? Y sobre todo los periodos cortos de los políticos. Ese en algunos países latinoamericanos se llama cortoplacismo, ¿no? Ese cortoplacismo político que es obvio, que es evidente además, que es natural porque un político siempre tiene que responder a sus electores, siempre tiene que cumplir un programa de gobierno que está pensado para un corto plazo, sobre todo en Latinoamérica. Entonces ese nivel de una gestión más supra y donde colaboran además varias jurisdicciones locales, varios espacios políticos, permite también subir no solo la escala territorial, sino la escala de tiempo, ¿no? Y pensársela en un mediano y en un largo plazo. Creo que eso es un rol muy importante que han tenido las instituciones metropolitanas que funcionan, que han funcionado y que llevan mucho tiempo manteniéndose estables, ¿no? Y que ya Jordi mencionaba algunas y que en Latinoamérica pues tenemos muy buenos ejemplos. Y la otra, para también tocar un poco el tema global, aunque ya se tocó, es creo que un muy buen punto de entrada y creo que aplica mucho para Argentina, para Latinoamérica, es el tema de responder a las crisis globales. Entre más institucionalizada esté la gestión de una ciudad, entre más marcos de actuación tenga, entre más se piense al mediano y largo plazo, más puede responder efectivamente, ¿no? A propósito de la última crisis, la de la pandemia del COVID-19, creo que si hubo una lección obvia que nos dejó es que ningún municipio por sí solo, incluso ningún país, podía responder solo. Y que solo teniendo la cooperación en el centro, siendo más solidarios, podían esas respuestas ser más efectivas. Nosotros estudiamos, y lo pueden buscar en internet, lo publicamos en un reporte, Ciudades y Pandemia, estudiamos sobre todo durante el primer año de la pandemia, las 2 primeras o 3 primeras olas que fueron las que, digamos, afectaron de alguna forma más duro a las ciudades y las tuvieron como primera línea de respuesta. Estudiamos 200 arreglos de gobernanza en 80 países, obviamente todos con algún tipo de gobernanza multinivel, ¿no? Y en contextos políticos muy diferentes. Ciudades que lograron colaborar con sus vecinos, ciudades que actuaron solas, ciudades que colaboraron con gobiernos superiores, regionales, provinciales, estatales, que colaboraron con el gobierno nacional y ciudades incluso que actuaron en contra a niveles superiores de gobierno o no alineadas.
Y la tendencia, digamos que creo que para esta pregunta de la institucionalidad, uno de los hallazgos más importantes fue todas estas ciudades, entre esos 200 distintos arreglos metropolitanos o multiniveles en 80 países, todas las ciudades en donde funcionó mejor la respuesta fueron esas ciudades donde había algún tipo de institucionalidad formal metropolitana. Cuando preguntábamos o estudiábamos por qué, pues era porque las respuestas, tanto financieras como técnicas como políticas, podían llegar más rápido a más gente, a más territorio, pero además rompían el límite del centro urbano. Y esas respuestas que se tomaban en los consejos metropolitanos, en las juntas metropolitanas, también llegaban a la población rural y a la población periurbana, que después fue golpeada de forma más dura. Entonces, para dejarlo como titular, lo que decimos es que la gobernanza metropolitana maximizó la respuesta de la ciudad ante el COVID-19 y la está maximizando en otras crisis, el cambio climático, las grandes migraciones, incluso el declive de la democracia en muchos lugares del mundo necesita más colaboración, más cooperación, más solidaridad entre gobiernos vecinos y también con gobiernos regionales, con gobiernos nacionales. No sé si tengo tiempo para dar algunas pinceladas en cómo avanzar y si no, pues lo dejamos para otra ronda. 2 minutos. Perfecto, suficiente. Entonces, ¿cómo avanzar hacia una institucionalidad en las ciudades que todavía no lo han logrado? Primero, entender, vuelvo y repito, entender, las ciudades deben entender y los gobiernos superiores, regionales, nacionales, deben entender la gestión metropolitana como respuesta a las crisis. Pero también hay que empezar en muchos lugares, sobre todo donde ya se ha intentado y no ha funcionado, se puede empezar con arreglos informales, no necesariamente la gobernanza más dura, la gobernanza más formal, es el mejor camino para empezar. Muchas veces se puede, especialmente en metrópolis pequeñas o en metrópolis en donde los consensos políticos no son tan fáciles de alcanzar, con arreglos informales, comisiones, grupos de encuentro, mesas temáticas donde participen muchos actores. Creo que el papel que ustedes están haciendo desde la Sociedad Central de Arquitectos es eso, precisamente un primer arreglo informal que lo han venido institucionalizando, porque los arreglos informales también se institucionalizan y en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos y que ha funcionado y está funcionando, y creo que ese es un camino. El segundo, consolidar algunos pilotos que ya se están formalizando en metrópolis intermedias, sobre todo, ¿no? Pues en Argentina tenemos Mendoza, Rosario, Gabriel lo decía, creo que en Córdoba también se está haciendo algo. Consolidar eso y mostrarlo como casos de éxito, para que el resto de metrópolis del país y sobre todo las más grandes confíen, se haya un ambiente más de confianza y empiecen a ver victorias tempranas, ¿no? Y el final, y cierro con esto, creo que para las grandes ciudades, hablo aquí específicamente de Buenos Aires, las megaciudades, Buenos Aires solo se puede comparar con otras 38 ciudades del mundo que son de igual o mayor tamaño, en Latinoamérica solo con otras 5, Ciudad de México, Lima, Bogotá, Río, Sao Paulo. Creo que Buenos Aires debe empezar a mirar los acuerdos políticos que esas grandes megaciudades han logrado y cómo esos acuerdos políticos las han convertido en actores importantes del multilateralismo, del nuevo multilateralismo, que lo llamamos diplomacia de ciudad, también le decimos diplomacia metropolitana, le ponemos otros apellidos, pero realmente es el multilateralismo del siglo XXI. Tú nos invitabas a pensar en la institucionalidad metropolitana del siglo XXI. Pasa por la cooperación internacional, específicamente de las megaciudades como Buenos Aires, que son además los nodos más importantes del sistema de ciudades global, que solo hay 38 en el mundo y que son actores del nuevo multilateralismo. Actúan más rápido y son los que están más interesados en implementar las agendas globales, los ODS, la nueva agenda urbana, porque los retos de esas agendas golpean primero a esas grandes ciudades. Entonces, grandes ciudades que todavía no lo han logrado tienen que ver también en ese papel del nuevo multilateralismo, de la nueva cooperación internacional, a la gobernanza metropolitana como un punto de lanza o como un punto de partida. Cierro con eso. Muchas gracias, Diego. Te devuelvo la palabra y felicitaciones de nuevo. Gracias, Rafael. Pasamos también rápido. Ahora es el turno de Pedro Ortiz. ¿Me escuchás, Pedro? ¿Se me oye? Sí, perfecto. Bueno, Pedro, brevemente, es arquitecto y town planner, dirige el International Metropolitan Institute y bueno, viene trabajando la temática metropolitana desde hace más de 40 años y ya se ha desempeñado en más de 60 países. Pedro, te pido si esta vez podemos respetar los 6 minutos. Gracias.
Muy bien. Bien, primero, enhorabuena por haber tenido esta iniciativa a 20 días de vuestras elecciones nacionales. Quiere decir que si este gobierno que vaya a entrar lo tiene en su cartera de actuación, estupendo, y si no, habrá que enseñarle y habrá que presionarle para que tome decisiones sobre este tema metropolitano. ¿Por qué? Porque si la metrópolis o las metrópolis de un país no funcionan, ese país no funciona. Y el tema de estas metrópolis no es un tema local, no es un tema de los alcaldes de la metrópolis, que no tienen ni funciones ni presupuesto para hacer frente a un funcionamiento de estas metrópolis a nivel global, porque ya los países no se relacionan como países, se relacionan a través de sus metrópolis, que son las que determinan ese juego internacional. Si Buenos Aires no funciona, Argentina no funciona. Pero yo diría más, si Buenos Aires funciona mal, es el gobierno nacional el que funciona mal porque no ha sido capaz de hacer frente a sus responsabilidades de gobierno nacional, porque las metrópolis es un problema nacional, no es un problema local ni de municipios. Hemos estado todos de acuerdo que es importante la institucionalidad. Yo diría más que importante, es esencial esa institucionalidad, y nadie pone en duda eso entre los que estamos interesados en este tema, ¿no? Ahora bien, ahí tenemos dos problemas. Y lo que no tenemos es ya que seguir hablando de descripciones empíricas, de análisis de 200, de 2000 metrópolis, sino concretar soluciones que son las que funcionan y las que no funcionan. Yo cuando hablo de metrópolis, y lo has dicho tú, Diego, al principio, tienes en cuenta que las 500 ciudades metrópolis, no estoy hablando de 2.000 ni de metrópolis de 300.000 habitantes, que para Madrid es un barrio y para Nueva Delhi es un bloque de viviendas, ¿no? Estoy hablando de metrópolis por lo menos de 1 millón de habitantes. Esas son 500 alrededor del mundo y producen el 75% del Producto Interior Bruto del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de la estructura de gobernanza del mundo a través de unas metrópolis que funcionen y no de unos países que no sepan gestionar sus metrópolis. ¿Qué maneras hay de manejar las metrópolis? Pues en realidad he dicho que las metrópolis se parecen más a los países que a los municipios. Los municipios, es evidente, es un sistema unitario, con una jerarquía, la heredamos de los romanos nosotros y la llevamos a Latinoamérica. Pero estamos hablando de unos sistemas de gobierno que tienen un Producto Interior Bruto similar a países. Buenos Aires tiene un Producto Interior Bruto similar a Perú o a Colombia, similar a Dinamarca, similar a Tailandia. Eso no se maneja con una mesa de alcaldes que se sientan alrededor con sus pocos presupuestos y con sus pocas competencias para ver en qué coordinan las basuras o qué coordinan el abastecimiento de agua. Se necesita un gobierno con capacidad. Entonces, los gobiernos de los países no hay más que 3 tipos, o 3 tipos y medio. Un gobierno central, unitario, un gobierno federal o una confederación. Y lo que están haciendo los alcaldes al reunirse alrededor de una mesa y ver qué temas pueden solucionar es una confederación. Y las confederaciones en la historia de la humanidad no han funcionado. Funcionan 100 años, etcétera, pero no funcionan. Las metrópolis se tienen que organizar de una manera más institucional. De ahí lo que existe es la posibilidad de un sistema unitario delegado devuelto o de un sistema federal. Y no podemos entrar ahí porque tenemos 6 minutos. Ahora bien, lo que está claro es que esas metrópolis, en ese sistema legal que establece ese nivel formal de las metrópolis, tiene que haber 3 elementos esenciales que se definan: competencias, presupuesto y representatividad. Porque si no se tienen esas 3 cosas, bueno, pues es un juego de formalismos institucionales, pero que no se desarrollan. Y ahí hay un problema. Porque si las metrópolis son parte esencial, y yo creo que lo ha dicho Gabriel o lo has dicho tú, Jordi, son parte esencial de la eficacia y del funcionamiento de un Estado, son parte de ese mecanismo de Estado, es el Estado el que tiene que delegar o devolver funciones de Estado a esas metrópolis. Y eso en un sistema federal es parte de la sistemática, en un sistema unitario no lo es. Pero de todas maneras, aunque es parte de la sistemática y tiene que ser parte de esa estructuración legal, los estados no quieren devolver esas funciones hacia las metrópolis porque, entre otras cosas, si esas metrópolis son el 80%, como en Manila o como en El Cairo, o el 50% del PIB nacional, como en Santo Domingo, o en vosotros se ha dicho entre el 50 y el 70% de Buenos Aires,
Evidentemente, si existe un gobernador metropolitano que tiene todas esas competencias de nivel estatal para gestionar la metrópolis, que son las que funcionan, esas son las que funcionan, las que tienen unos gobernadores capaces de gestionar esa metrópolis. El Estado no quiere, porque si no, al día siguiente el gobernador metropolitano de Manila le llama al presidente de Manila y le dice: oye, como yo estoy gobernando el 70% del país, ¿por qué no te vas a casa? Porque aquí el importante soy yo. Consecuentemente, ahí hay un problema político, que los estados no quieren delegar esas funciones estatales necesarias para el manejo de las metrópolis. Bueno, Argentina. Yo en Argentina veo las sugerencias que puedo dar para Argentina son dos. Una, para las que no son Buenos Aires, las otras metrópolis que no son Buenos Aires, que son metrópolis menores y metrópolis más de manejo fácil. Y ahí, como Argentina es un estado federal, me refiero a lo que he dicho antes, el sistema federal. Ahí las metrópolis son competencia del presidente provincial. No sé si lo llamáis así a vuestros presidentes provinciales, pero ahí ellos tienen unas funciones y que deben gestionar esas metrópolis. Se puede hacer en ese caso por delegación, y yo creo que el nivel y la complejidad de estas metrópolis no requiere más que una delegación de ese presidente o asumir las competencias directamente. No quiere ninguno, ni los gobiernos nacionales ni los provinciales, porque ensucia. La metrópolis tiene una complejidad de gestión que no saben desarrollarla y por lo tanto intentan evitar asumir esas responsabilidades y derivar en los alcaldes para que se reúnan y forman sus mesas de negociación. Pero yo creo que en Argentina esas metrópolis que no son Buenos Aires sí pueden estar gestionadas desde las provincias con el capital suficiente. No sé los presupuestos argentinos, pero por ejemplo en México los estados sí tienen una capacidad presupuestaria muy superior a los municipios para gestionar esas metrópolis. No conozco los presupuestos argentinos. En el caso, ahora sí. Antes he dicho que era necesario competencias, presupuesto y representatividad. Representatividad es o por una delegación del órgano superior o representación directa por una elección directa, y en vuestro caso, al ser una federación, es elección directa. Por lo tanto, no hay problema en ese sentido. Pero en cuanto a presupuestos, sí hay que tener en cuenta que los países que funcionan, los países desarrollados, tienen unos presupuestos públicos nacionales, locales y provinciales sumados entre un 30 y un 50% del PIB nacional. Y que dentro de esos países los que funcionan con unos niveles intermedios relativamente capaces y potentes dedican un 30% de esos presupuestos a esos niveles intermedios. Por lo tanto, si sumas estas cifras, las metrópolis deberían manejar entre un 10 y un 15% del PIB nacional en sus presupuestos. Del PIB nacional multiplicado por el número de habitantes, ¿no? Y estoy dando ya cuestiones concretas. En cuanto a las competencias que deben tener esas metrópolis, se tendría que aplicar el sistema de subsidiariedad que aplican los países más desarrollados como los europeos o el americano, y no nos da tiempo a entrar en esos procesos de reparto de competencias. Ahora bien, en el caso de Buenos Aires, tuvisteis en una época la delegación, ¿no? Es decir, cuando el presidente nacional elegía al intendente de Buenos Aires, ese es un proceso de delegación. Pero decidisteis hacer unas elecciones al intendente de Buenos Aires y en estos momentos tenéis una devolución directa, es decir, una elección directa de ese alcalde. El problema de Buenos Aires es, claro, ha pasado sus límites y en estos momentos necesitáis articular un diálogo o una institución que combine Buenos Aires y que combine la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, un 30% es parte ya del sistema metropolitano. Entonces, una institución que combine ambas instituciones o tiene que hacerse a través de una transformación constitucional, y estáis en el Senado y eso os tenéis que ser conscientes, ¿no? Porque para manejar esa totalidad se necesita un órgano que maneja esa totalidad y no el confrontamiento permanente que está habiendo entre Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto, o ampliáis Buenos Aires a incorporar el conjunto de la metrópolis o creáis un sistema donde esa provincia y esa ciudad tengan una coordinación mucho más establecida
formalmente. Y digo formalmente porque nosotros los países latinos, y cuando digo los países latinos, estoy hablando de Portugal, España, Italia, Francia, etcétera, en Europa, y vosotros, los países latinos, tenemos tendencia a pensar que todo, porque viene la herencia romana, que todo lo que no está aprobado por ley no existe. En los países anglosajones no es así. El diálogo social que se establece con suficiente legitimidad social se impone a la política y es más importante incluso que las cosas que están aprobadas, ¿no? Pero en nosotros es necesario esa aprobación. Por lo tanto, concluyendo, como veis, existen maneras de organizar las metrópolis que se asemejan más a los sistemas nacionales que a los sistemas locales. Unas mesas redondas de alcalde que no tienen ni competencias ni presupuesto sirven para pasar el tiempo durante 30 años hasta que te das cuenta que eso no funciona, entonces tienes que ir a palabras mayores. Aquel que funciona bien se sobrepone a los que funcionan mal. Tenéis una frase en Argentina que me encanta, que es: cocodrilo que se duerme se convierte en cartera. Conocemos muchas metrópolis que tardaron en tomar una decisión y otras la superaron y por lo tanto son más eficaces y dominantes en la estructura internacional. Y por lo tanto, aquel que se retrase en tomar las decisiones correctas, pues lo que está es mareando la perdiz y perdiendo la ocasión de posicionarse internacionalmente en la situación que le corresponde. Pero para obtener todas esas competencias, presupuesto y representatividad, tiene que ser con el visto del gobierno del Estado, y cuando eres un 80% del PIB de ese país, es muy difícil que un Estado central te conceda esos beneficios. Por lo tanto, hay una lucha por delante, pero no nos dejemos engañar por los sistemas confederales que se están aplicando en muchas metrópolis, como por ejemplo Bogotá o como por ejemplo el borrador ese que habéis hecho en Argentina, en Buenos Aires, hace unos meses. No sé si lo mantenéis o lo vais a revisar de fondo al fondo, pero mientras hagáis una confederación, más vale eso que nada, pero desde luego no es el camino y se perderán 30 años. Gracias. Gracias, Pedro. Le agregaste pimienta, como sabemos. Para finalizar, tenemos la presencia virtual, obviamente, de Mariona Tomás. Mariona, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Muy buenos días. Bueno, Mariona es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Anteriormente ha sido investigadora en el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de Quebec e investigadora postdoctoral en la Universidad de Montreal. Sus campos de interés, por supuesto, son la gobernanza metropolitana y la política urbana. Mariona, cuando gustes. Vale, bueno, buenas tardes. Bueno, por aquí buenas tardes a todos, buenos días. Encantada de estar aquí, de participar en esta mesa redonda. A ver, como soy la última, la mayoría de las cosas que iba a decir las han dicho mis colegas, con lo cual intentaré profundizar sobre algún aspecto que no se ha dicho, porque yo lo que tenía preparado pues ya en gran parte se ha dicho, pero bueno, lo voy a formular a lo mejor desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que hay un consenso, ¿no?, ya claro, de que los problemas no se pueden mirar desde una óptica local, ¿no?, y localista, con lo cual esta mirada metropolitana es necesaria en muchos temas, pero especialmente ambientales y sociales. Y aquí, ¿no?, podemos estar de acuerdo en cuáles son, ¿no?, para qué, ¿no?, hay que haber una gobernanza, ¿no? Y creo que aquí podemos estar de acuerdo que hay que haber algún tipo de gobernanza metropolitana, ¿no? La cuestión siempre es el cómo, ¿no?, cómo se articula. Pero antes de pasar a explorar estos modelos, hay una cuestión previa que es ¿y cómo definimos el fenómeno metropolitano?, ¿no? Porque parece una cosa muy obvia, pero claro, hay muchos países como España, por ejemplo, en la que no hay una definición estadística oficial de lo que es un área metropolitana. Entonces, si tú no sabes de qué estamos hablando cuando estamos hablando de áreas metropolitanas, ¿cómo vas a legislar? ¿Cómo vas a hacer políticas a esta escala? Entonces, aquí en los últimos años tenemos el referente, ¿no?, de ONU Habitat y de Naciones Unidas con todas sus clasificaciones, y luego tenemos a nivel europeo el esfuerzo que se ha hecho Eurostat, conjuntamente siguiendo la metodología del OCDE, que se ha basado en el concepto de áreas funcionales, ¿no? Entonces, bueno, son algunas definiciones que no coinciden, con lo cual esto nos implica un primer hándicap, ¿no?, que es cuando vayamos a explorar, ¿no?, una institucionalidad metropolitana,
de entrada, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Con qué criterios, etcétera? ¿Consideramos solo la movilidad laboral, que es uno de los problemas de la definición de Eurostat, ¿no?, de áreas urbanas funcionales? ¿O incluimos toda esa movilidad por razón, ¿no?, de ocio, de visitas, etcétera? Es decir, ¿cómo definimos, ¿no? Porque en muchos casos, desconozco el caso argentino, la verdad, pero imagino que no hay una definición oficial, ¿no?, de lo que sería un área metropolitana. Entonces, esto es una previa, ¿no?, que es importante, pues, de tener antes de pasar a diseñar los modelos, ¿no? Un mínimo consenso, ¿no? En el caso de Barcelona, por ejemplo, en los últimos años hay un cierto consenso que estamos hablando de la Barcelona de los 5 millones. ¿Vale? Esto no se corresponde con ninguna institución que ahora haya creada, pero más o menos, 200.000 arriba, abajo, más o menos hay un cierto consenso que la gran región metropolitana son 5 millones, ¿no? Mientras que el área metropolitana institución son 3 millones, Entonces aquí entra todo el tema que yo he trabajado más, que siempre este gap, ¿no?, entre las instituciones y el territorio, ¿no? Cuando creamos instituciones, ¿no?, que es el modelo, digamos, máximo en el que tú puedes tener, operar, hacer más políticas, etcétera, sí que te encuentras muchas veces con las limitaciones de qué territorio cubre esta institución, ¿no? Porque en muchos casos, y en el caso de Buenos Aires, pues es similar, son ya grandes metrópolis, ¿no?, dentro de estados, y entonces estas metrópolis tienen mucho poder, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo adecuamos la institución con el territorio? Este es un hándicap, ¿no? Cuando creamos instituciones metropolitanas, que sería, ¿no?, en la escala de máxima institucionalidad, sería creación de gobiernos metropolitanos. Esto es positivo en el sentido que hay alguien que se ocupa, ¿no?, de esta planificación, de elaboración de políticas, de redistribución, si hay los medios para hacerlo y la voluntad, ¿no? Por lo tanto, tenemos idealmente, ¿no?, es la fórmula óptima, ¿no?, para construir, ¿no?, esta mirada metropolitana. Porque no nos engañemos, normalmente la voluntad de cooperar no sale espontáneamente. Los alcaldes miran por sus electores, que son la gente que vive en su municipio, y tú háblale del transporte, de los residuos, de todo esto, pero bueno, a mí me votan los del municipio. Entonces, yo cooperar así espontáneamente no me sale, me tienes que dar algunos incentivos, ¿no? Entonces, bueno, el incentivo es muy importante. Bueno, pues sí, formas parte de esta institución metropolitana, podrás tener ayuda para la planificación territorial, urbanística, para gestión de residuos, soporte técnico, pero también dinero, inversión, ¿no?, para hacer proyectos, cooperar con los otros municipios, pero fomentar. Es decir, el altruismo metropolitano no existe así, per se. Normalmente cuesta mucho que la gente entienda, y gente, quiero decir, los representantes políticos, tanto nacionales, subestatales como locales, que es necesaria esta cooperación metropolitana por un tema de redistribución, ¿no?, de compartir lo bueno y lo malo de vivir juntos, ¿no? Al final, la gente que vivimos en aglomeraciones urbanas, siendo de un municipio o de otro, nos beneficiamos de unos temas, pero también a lo mejor de otros temas el municipio sale perjudicado, yo qué sé, pues porque tiene que albergar una planta de incineración o cosas así. Pero en cambio, por otros temas es positivo porque tiene un gran parque metropolitano, etcétera. Es decir, es siempre un intercambio, ¿no? Y entender esta interdependencia no es espontáneo y no sale. Y normalmente el tema de la pedagogía metropolitana, mira, en Barcelona tenemos historia de cooperación desde hace muchos años y aún así cuesta mucho que esta visión metropolitana realmente acabe inserida en la mentalidad de los representantes políticos, y ciudadanía es otro tema que tampoco no está, porque cuesta mucho, ¿no? Queda como una cosa abstracta y falta hacer esta pedagogía de entender que esto es un intercambio y una interdependencia, ¿no? Y especialmente ahora en temas energéticos, etcétera, está más claro que realmente no se puede funcionar, ¿no?, de una manera aislada. Entonces, si tú tienes el gobierno metropolitano, que es
digamos, modelo más institucionalizado, lo que decía, esto es positivo porque te da una ampara jurídica, etcétera. El hándicap mayor son dos. Uno, que es este gap entre la institucionalidad y el territorio, ¿no? La realidad metropolitana, todas las tendencias, etcétera, muestran que no para de crecer. Es decir, que la población que vive en áreas urbanas siempre va creciendo. Entonces, ¿cómo lo haces, ¿no?, para adaptar la institución al territorio? Este es un tema clásico, ¿no?, ya desde hace 50 años. El otro tema es claramente la voluntad política. Toda reforma tiene unos costes políticos, hay que hacer unas transacciones, hay que hacer un pacto, ¿no? Y hay idealmente basarse en un consenso. Las experiencias de creación de autoridades metropolitanas o megacities, ¿no?, como en Canadá, tienen resultados bastante ambiguos por la imposición, ¿no?, de este tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, en Toronto se quedó la megacity de Toronto después de fusiones varias, pero en Montreal se dio marcha atrás y se desmanteló, ¿no?, el plan inicial a causa de la contestación, ¿no?, del cambio de gobierno. Es decir, que hay siempre el tema político que está aquí en mente. Si optamos por el otro extremo, que es el tema que ahora comentaba Pedro, ¿no?, de cosas más informales, esto tiene la virtud que genera espacios de consensos, ¿no?, y que puede plantar la semilla de la cooperación. Pero si esto no se acaba trasladando en proyectos concretos, ¿no?, en algún tipo de institucionalidad, al final dependerá mucho, pues, del liderazgo de ese momento, de si hay cambios políticos, etcétera. Entonces, puede ser una buena opción transitoria, pero necesita acompañarse de algún instrumento que tenga más capacidad, ¿no?, de que ser vinculante. Entre medio tenemos otras dos opciones. Una es que haya agencias, ¿no?, más ágiles, no gobiernos, sino agencias sectoriales por un tema, movilidad, ¿no?, agua, residuos, etcétera, y entonces son estructuras mucho más ágiles. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se coordinan todas estas agencias, ¿no? ¿Quién tiene esta mirada más global? Entonces, cuando fragmentas mucho, pues falta esta mirada global. Y luego hay la otra opción, que es, bueno, pues no creemos nada, porque al final también crear instituciones genera muchos problemas, etcétera, y aprovechemos ya alguna institución que ya exista para que haga este liderazgo, ¿no? Por ejemplo, en la reforma que se ha comentado antes italiana, lo que ha hecho es sustituir las provincias, que eran un órgano local de segundo nivel, por las città metropolitane, que son, bueno, el reconocimiento político y además en la Constitución de estas aglomeraciones urbanas. No se ha creado una nueva institución, se ha reformado la que había, con sus dificultades, porque algunas son muy grandes, otras son demasiado pequeñas, etcétera. Pero bueno, es una manera de evitar abrir el melón, ¿no?, de la organización territorial y de una nueva ley, sino, bueno, aprovechar lo que ya hay con el argumento de la legitimidad de decir, bueno, no vamos a incrementar el número de políticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es un poco la variedad, las ventajas o inconvenientes de encontrar un modelo u otro. Lo que está claro es que al final hay que haber incentivos, hay que tener incentivos, y aquí el rol del Estado es muy importante, ¿no? Cuando hay estados que han apostado por la metropolitanización, pues el caso francés, italiano, hasta portugués, británico, ¿no?, en el caso de Inglaterra, esto se traduce cuando, por ejemplo, el caso español, ¿no?, que no hay ninguna apuesta por la metropolitanización, pues es obvio que, bueno, que no avanza, ¿no?, o avanza de una manera muy desigual. Entonces yo diría en el caso argentino, y concluiría aquí, que lo primero es que haya esta voluntad, ¿no?, y tener un poco de idea qué se quiere conseguir, y 3 o 4 cosas muy simples, pero estos son los objetivos y hay un consenso para avanzar hasta ahí. Y a partir de ahí ir construyendo esta visión metropolitana que, como digo, es muy difícil que acabe arraigando, digamos, pero no imposible. Gracias. Gracias, Mariona. Gracias a todos los ponentes. Me voy rápido porque si no me cortan la cabeza, así que avanzamos al próximo panel de experiencias iberoamericanas. Muchísimas gracias.